en primer lugar, agradecimiento al Instituto y al laboratorio por la invitación que nos han hecho en participar en esta jornada, como decía antes un compañero, de rabiosa actualidad, ¿no? Aunque la sílice es de los clásicos riesgos higiénicos, ¿no? De toda la vida, ¿no? Como dice ahí, un riesgo laboral tradicional, pero lógicamente, bueno, todos sabemos desde hace unos años para acá el gran repunte que ha habido, pues, y que se ha convertido, pues, ahora en un tema de, como decía el compañero, de rabiosa actualidad, un trending topic de estos, ¿verdad? Y bueno, nosotros nos vamos a centrar en lo que sería la medición de la sílice y algunas cuestiones particulares y que habitualmente nosotros hemos observado que se pueden cometer errores, fallos en cuando se realiza esa medición de la sílice, que lógicamente pues, puede conllevar a una infravaloración del riesgo o a dar un dato de la exposición del trabajador que realmente no se corresponde con la que es. Antes de nada, en la primera introducción que hiciste de una pequeña corrección, yo no soy jefe del área de higiene industrial, lo digo por si mi jefa lo está viendo desde Barcelona, a ver si mañana me van a llamar por teléfono. Yo pertenezco a su equipo yo pertenezco a su equipo de trabajo, soy consultor, pero no soy el jefe. ¿Vale? Bueno, pues comenzamos. Cuando tenemos una exposición, cuando tenemos un agente químico, o cuando vamos a hacer elaboración por exposición a agente químico, lógicamente el primer paso que tenemos que hacer es una correcta identificación de ese agente químico. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es la medición, pero es que si no hacemos correctamente esa identificación, todo lo que hagamos detrás, todo lo que es el proceso de establecer pues una estrategia de muestreo, cuánto tiempo voy a medir, qué soporte voy a utilizar, a qué laboratorio voy a enviar las muestras, pues todo eso pues cae en vacío, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esa correcta identificación del agente químico. En relación a la sílice, pues el Instituto, desde hace unos años para acá, ha ido sacando una serie de monografías sobre agentes cancerígenos. La primera de ellas versa sobre la sílice cristalina y en uno de los apartados, pues, nos habla de distintas actividades en las cuales nos podemos encontrar exposición a sílice. Aquí solamente he puesto un pequeño extracto de las numerosas actividades que nos podemos encontrar. Tener presente que el cuarzo, que es una de esas variedades de sílice cristalina, la más abundante, con muchísima diferencia, el cuarzo es el segundo mineral más abundante en la corteza terrestre. Solamente lo supera un silicato, los feldespatos, pero el cuarzo está entre el 15 o el 20% de la corteza terrestre. Por tanto, toda aquella actividad cuyo proceso vaya a tratar materiales extraídos de la corteza terrestre, directa o indirectamente, va a estar expuesto a la sílice cristalina, en la mayoría de las ocasiones. Entonces aquí tenéis una serie de actividades que, como digo, es un pequeño extracto de todas las que hay. Las primeras, pues, tenemos lógicamente esas operaciones de minería y de cantera, trabajo directo con minerales. En la construcción hay determinadas tareas, operaciones que pueden suponer una mayor exposición a la sílice. Y después tenemos otras actividades industriales, como el vidrio, el cemento. Tener presente que cuando se está trabajando con vidrio, con cemento, ya la sílice que se ha manipulado en esos procesos ha pasado a ser amorfa por el tratamiento térmico y tratamiento que se le ha dado a esa sílice cristalina. Pero en esas actividades hay muchos puestos de trabajo que han tenido exposición a los áridos, que han tenido que manipular para poder llegar al vidrio y al cemento, lógicamente. Y después en el cemento nos podemos encontrar una serie de aditivos que pueden contener sílice cristalina. ¿Vale? Bueno, pues esto, como digo, es simplemente la punta del iceberg de las actividades que podemos tener, ¿no? Una vez que nosotros tenemos correctamente identificado el agente químico, lo que tenemos que hacer es, oye, ¿existe una posible exposición vía inhalatoria a ese agente químico? Porque si existe esa posible exposición vía inhalatoria, tendremos que hacer una evaluación de la misma para saber si tenemos una exposición aceptable o no, o la exposición no es aceptable y, por tanto, tendríamos que aplicar una serie de medidas preventivas. La normativa de referencia para hacer esa evaluación de la exposición inhalatoria es el Real Decreto del 374. Bueno, uno de sus ámbitos es este, la exposición vía inhalatoria, tiene otros ámbitos, ¿no?
Pero esta es la norma de referencia, el Real Decreto 374 del 2001. En ese Real Decreto se nos dice que preferentemente la exposición de la vía inhalatoria se debe hacer esa evaluación mediante una medición, preferentemente. ¿De acuerdo? Y que esa medición, si ese agente químico no tiene una normativa específica, hay que hacerla, y eso viene ya en la guía del Real Decreto, siguiendo lo que es una norma, que a alguno de vosotros sonará, que es la norma 689, en la que se establece pues, toda una estrategia y un procedimiento para cómo hay que realizar las mediciones, cuántas mediciones hay que hacer y cuándo estamos en una situación de conformidad o una situación de no conformidad. Eso viene todo en la 689. ¿Vale? Claro, os he dicho que la normativa de referencia va a ser el 374 y que la guía del 374 nos dice que la hagamos conforme a la 689 si no existe una normativa específica. Normativa específica de químico hay dos. Una, la del amianto, ¿vale? Y otra, bueno, he puesto aquí la Real Decreto de Cancerígeno que agrupa a muchos agentes cancerígenos. ¿De acuerdo? La sílice, desde finales del 2020, ya se considera como agente cancerígeno por la normativa española. Hasta el 2020 no se clasificaba la sílice como cancerígena, a pesar de que había ya pruebas de que lo demostraban, ¿no? Pero hasta finales del 2020 nos salió una modificación del Real Decreto y se incluyó aquí la sílice dentro de los agentes químicos cancerígenos. Y después tenemos otra normativa específica para la sílice en concreto, pero para actividades que están sujetos al Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Si eso aplica básicamente pues, a minas, canteras, graveras y demás. Bueno, pues nosotros lo que nos vamos a centrar, como he dicho, es en las mediciones. Una vez que hemos identificado y que pueda haber exposición a sílice vía inhalatoria en el puesto de trabajo, vamos a hacer las mediciones. Y vamos a ver, pues, los errores que con mayor frecuencia nos encontramos en esas mediciones. Errores son muy diversos, perdón. Pero quizás los más recurrentes son los que yo os he puesto aquí. En primer lugar, el equipamiento usado. Vamos a empezar por el equipamiento, pero después también hablaremos de los tiempos de medición y la analítica de muestras. En cuanto al equipamiento usado, si nosotros tenemos una exposición de un trabajador a un agente químico, en este caso a la sílice, vamos a realizar una medición de la exposición que tiene este trabajador a la sílice. Para ello, habitualmente lo que se hace, se le coloca un equipo, una bomba de aspiración al trabajador y esa bomba pues va conectada a un soporte, a un captador que lleva puesto un filtro, que es lo que se manda al laboratorio para que después nos reporte la cantidad de sílice que se ha tomado. ¿Vale? ¿Cuál es el objeto de esta medición? Pues lógicamente, pues que yo pueda calcular la concentración de sílice a la que está expuesto mi trabajador. ¿Para qué? Pues para compararlo con un valor de referencia. Ese valor de referencia que no se debe superar en ninguna jornada de trabajo. ¿Vale? Entonces nosotros nos vamos al documento de valores límites ambientales y también al Real Decreto 665, que es donde se recoge este valor de referencia, y vemos que para la sílice el valor de referencia es 0,05 miligramos metro cúbico. Bien, pero fijaros, nos dice la sílice que se encuentra en la fracción respirable, siendo fracción respirable la que se define en una norma europea, una norma UNE, la 481, en la que se recoge, y vamos a verlo a continuación ahora, 3 tipos de fracciones, que es uno de los errores que solemos cometer. Bien, cuando estamos expuestos a materia particulada, a polvo en el ambiente, este polvo, en función de su diámetro, podrá penetrar más interiormente en nuestras vías respiratorias o se puede quedar en las vías respiratorias superiores, ¿no? Entonces existe una clasificación del polvo o de las fracciones de ese polvo en función de su diámetro, básicamente. Es un resumen bastante resumido, pero básicamente es esto. De manera que la fracción inhalable será todo ese polvo que puede penetrar en nuestras vías respiratorias a través de la nariz o de la boca. ¿Vale? Esa es la fracción inhalable. Aquí gráficamente lo he representado como todas estas partículas, las de mayor diámetro, otras de menor diámetro, y es lo que podría entrar en nuestras vías respiratorias. Pues bien, si nosotros eliminamos las partículas de mayor diámetro, nos quedaríamos
con estas, que son las que pueden penetrar más allá de la laringe. Y eso es lo que se le llama la fracción torácica. Y si eliminamos de estas las que son de tamaño medio, pues nos vamos a quedar pues, con aquellas partículas que pueden llegar a penetrar hasta los alvéolos. Y eso es la fracción respirable. ¿Vale? Son los tres tipos de fracciones que nos define la norma 481. Bien, esta es una definición, la que acabamos de ver, que es la definición, yo creo que puede ser la más intuitiva, pero no la más técnica de todas. ¿Vale? Realmente la 481 lo que nos dice es que en función del diámetro de la partícula, esa partícula tendrá mayor o menor probabilidad de penetrar más adentro en nuestro sistema respiratorio, en nuestras vías respiratorias. Y es lo que de alguna manera se recoge en esta gráfica que se presenta en la propia norma, en la 481. Y aquí se definen estos tres convenios, que le llama así la norma, los convenios de las fracciones. Así tenemos el convenio de la fracción respirable, fracción torácica y fracción inhalable. ¿Qué me quiere decir esto? Pues básicamente, esto tiene su importancia para lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Esto nos quiere decir lo siguiente, que si tú tienes una exposición a materia particulada y esta materia particulada es de 4 micras, nos iríamos aquí y buscaríamos las 4 micras, en el eje de las X está el diámetro, y aquí veríamos que cruza con la fracción respirable, es decir, esa parte que puede llegar hasta los alvéolos, en el 50. Eso quiere decir que el 50% de esas partículas de 4 micras van a llegar a los alvéolos. ¿Vale? Y eso tiene mucha importancia, ¿por qué? Porque cuando nosotros vayamos a hacer una medición y queramos coger la fracción respirable, tendremos que utilizar un selector de partículas que cumpla esta relación de diámetro con porcentaje que pueden llegar a los alvéolos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Si nosotros nos vamos al documento Valores Límites Ambientales, veremos que hay mucha materia particulada en la cual se define pues, el tipo de fracción que tenemos que captar, ¿vale? En el ambiente. Veis aquí, por ejemplo, el algodón se toma la fracción torácica, es decir, toda aquella partícula que puede penetrar más allá de la laringe. Existe otras para las cuales está definida la fracción respirable, la que puede llegar a los alvéolos. Y existen muchas otras materias particuladas, como la potasa, la sosa, el hidróxido de potasio, de sodio, las maderas duras, en las cuales no se dice nada en relación a qué fracción tengo que tomar. Para esas que no se dice nada, el propio documento de valores límites ambientales nos concreta que para esas hay que tomar la fracción inhalable. A nosotros lo que nos interesa, ¿cuál es? A nosotros lo que nos interesa es la sílice, ¿verdad? Y lo que hemos dicho, que como lo que tenemos que tomar es la fracción respirable, pues entonces yo de todo ese polvo que hay en el ambiente tendré que utilizar un selector de partículas que hace que en mi filtro que tengo colocado dentro de ese selector solamente vaya a recoger esas partículas que pueden penetrar hasta los alvéolos, porque es donde realmente la sílice causa el efecto dañino. Entonces nosotros lo que tenemos que ver, que efectivamente la sílice, como está definida fracción respirable, tendremos que utilizar unos selectores de partículas específicos para que yo en su interior meta mi filtro y así cogeremos la fracción respirable. Pero ojo, ese selector de partículas tiene que trabajar a un determinado caudal. Antes he dicho que colocamos una bomba y esa bomba va conectada al selector de partículas. Esa bomba la tenemos que poner a un caudal muy determinado, porque o si no, ese selector de partículas no me va a coger la fracción respirable. Así, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí en estas imágenes, en el ciclón de plástico, que este es el de los más clásicos que hay, pues el caudal que hay que colocarlo, la bomba es a 2,2 litros por minuto o a 3 litros por minuto, en función del ciclón. Hay otros que trabajan a 4,2 litros por minuto, hay otros que trabajan a 10 litros por minuto. De manera que tenemos que seleccionar el selector de fracción respirable y además el caudal al cual trabaja ese selector. Y ha ocurrido en varias ocasiones que, oye, pues como estamos acostumbrados a trabajar con este tipo de selectores que va a 2,2 litros por minuto, nos ha llegado ahora otro selector distinto y por inercia lo hemos puesto también a 2,2 litros por minuto. Y eso ya no nos está cogiendo la fracción respirable, nos está cogiendo otra fracción que no sabemos cuál es.
pero no es la fracción respirable. Y si no es la fracción respirable, los miligramos que yo, o los microgramos de sílice que tengo yo en el filtro, no los puedo comparar con el valor de referencia, porque el valor de referencia está establecido para la fracción respirable. ¿Vale? Bueno, pues esto es uno de los errores más comunes que nos encontramos. ¿Vale? Otro de los que se suele dar con bastante recurrencia es en relación a los tiempos de medición. Siempre que hablamos de tiempo de medición en ingeniería industrial, se busca que el tiempo de medición sea aquel que te asegure que tú la medición que estás haciendo sea representativa de la jornada que estás midiendo. ¿Vale? No nos vale ir a la empresa, medir, si el trabajador tiene una exposición de 8 horas, medir 1 hora y media, 2 horas y media y retiro el equipo. En ocasiones puede valer, en ocasiones, muy concretas. Pero en la mayoría de las ocasiones vamos a tener que muestrear buena parte de la jornada de trabajo, si no toda la jornada de trabajo o todo el tiempo que dure la exposición. Vamos a ver qué es lo que nos dice la normativa en relación a esto. ¿Bien? Como hemos dicho al principio, tenemos dos normativas básicamente para hacer las mediciones. Una va a ser la 689, que la aplicaremos pues prácticamente a todas las actividades que no sean, pues, perdón, que le daba la 689, como decía, que será de aplicación para la mayoría de las actividades que no sean las minas, graveras y canteras, porque estas se rigen por la ITC 2002, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Vamos a ver qué es lo que nos dice en cuanto al tiempo de medición, pues la 689. Bien, pues lo que nos dice la 689 en cuanto al tiempo de muestreo es lo siguiente, y todo esto buscando para que la medición sea representativa. Y si no se cumple estos tiempos de medición, ese informe que nosotros vayamos a elaborar, muy fácilmente nos lo pueden echar por tierra. Muy fácilmente, pues porque la medición no es representativa. ¿Vale? Entonces, lo que nos dice la 689 es lo siguiente. Si el tiempo de exposición al contaminante en la jornada de trabajo es menos de 2 horas, tú tienes que medir todo el tiempo que dure la exposición. De manera que, oye, que el tiempo de exposición dura 110 minutos, pues tienes que medir los 110 minutos. ¿De acuerdo? Si dura 40 minutos, los 40 minutos. En cambio, si el tiempo de exposición es mayor de 2 horas, aquí tenemos un doble escenario. Si la exposición es homogénea en este tiempo, y eso quiere decir que el nivel de exposición a lo largo de esas 3, 4, 5 horas más o menos se mantiene constante en esas 3, 4, 5 horas, la norma, la 689, te permite medir tan solo 2 horas. ¿Vale? De esas 3, 4, 5 o de las 8 horas. Te lo permite la norma 689 y lo estás haciendo perfectamente. Perfectamente de acuerdo con la 689. Pero siempre y cuando te tienes que estar seguro de que la exposición sea homogénea. ¿Vale? Si la exposición no es homogénea, y es lo que habitualmente nos vamos a encontrar en las actividades industriales, pues lo que nos dice la 689 es que tenemos que medir todo el tiempo que dure la exposición. ¿Son 7 horas? Pues 7 horas. ¿Son 8 horas? 8 horas. ¿Son 5 horas? 5 horas. Tenemos que medir todo el tiempo que dure la exposición. Ciertamente que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando sacó la guía, el Real Decreto de Agentes Químicos, fue un poquito más permisiva para el técnico y nos dijo, bueno, te puedo liberar un poco de la medición y en lugar de medirte todo el tiempo para estas exposiciones heterogéneas, me tienes que medir al menos el 80% del tiempo de exposición. Pero al menos el 80% del tiempo de exposición. ¿Vale? Bueno, pues esto es en cuanto al tiempo de muestreo, que como digo, muy importante para conseguir que la exposición, o que la medición, perdón, que el resultado que nosotros vayamos a dar realmente sea representativo de esa jornada. Aquí tenemos, por ejemplo, pues esto lo he sacado de una guía del Instituto Nacional de Silicosis, en la cual nos pone un ejemplo. Aquí tenemos una exposición de un trabajador que está desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, lo veis, ¿verdad? Y esto sería el nivel de exposición que tiene la sílice, pues que es variable, como hemos dicho, que habitualmente no vamos a tener una exposición homogénea, sino que va a ser variable a lo largo de la jornada. Y vemos que efectivamente pues tiene sus picos, sus valles, y aquí tenemos, pues esta línea azul sería la concentración media, es decir, si yo mido las 8 horas, este sería el valor que me saldría de exposición media. De manera que el trabajador
inhalaría la misma cantidad de contaminante si está expuesto de manera continuada a este nivel al que está expuesto en este nivel que es variable en el tiempo, ¿de acuerdo? De manera que yo puedo decir que esta es la exposición diaria real. Perfecto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros realizamos mediciones que no abarcan toda la jornada, y por ejemplo, voy a poner el caso más desfavorable en este, que llegamos entre una cosa y otra, que recogemos los equipos del laboratorio, que nos plantamos en la empresa, que ha empezado un descanso, que si empezamos a colocarlo, no empezamos a colocarlo hasta las 10:30 de la mañana, aunque estemos hasta las 4 de la tarde, precisamente he cogido el periodo de menor exposición. De manera que si yo cojo este nivel de concentración medio que he obtenido en este periodo, va a estar por debajo de la exposición diaria real. Y estamos cometiendo un error bastante importante. Bueno, esto es en cuanto al tiempo mínimo de medición que nos exige la norma para que la medición sea representativa. ¿De acuerdo? Y obtener un valor, oye, que se ajuste a la realidad. Pero después tenemos también que tener presente que hay determinados contaminantes que el método de muestreo, no ya la norma que te dice cuánto tiempo tienes que medir para que sea representativa, sino que el método de muestreo y de análisis te exige un tiempo mínimo de medición en función de unos parámetros técnicos que son el límite de cuantificación, que es un valor que nos da el laboratorio, a partir del cual nos puede dar una cantidad de contaminante en el filtro, y el valor límite ambiental de referencia, que para la sílice es 0,05 miligramos metro cúbico. De manera que así obtendré yo el volumen mínimo que tengo que coger o pasar por ese filtro. Como yo sé el caudal a que está ajustada la bomba, puedo calcular perfectamente el volumen mínimo a tiempo mínimo. De manera que, por un lado, vamos a tener el tiempo mínimo que me dice la norma UNE y, por otro lado, el tiempo mínimo que me va a dar el método de muestreo que esté utilizando. ¿Qué tiempo tendré que utilizar? Pues más restrictivo. Si a mí la norma UNE, imaginaros, una exposición homogénea de 6 horas me permite medir 2 horas y el cambio, el método de muestreo y análisis me dice que tengo que medir 5 horas, pues tendré que medir 5 horas, porque de esa manera estoy cumpliendo ambos criterios. Y si me quedo en las 2 horas, voy a tener problemas después cuando el laboratorio me reporte un resultado que quede por debajo del límite de cuantificación para poder concluir en el informe. De manera que tenemos que tener presente ambos criterios. Bien, os he comentado el tiempo de medición en base a la norma 689. Cierto es que hay exposiciones a sílice que se deben pues, a actividades que vienen reguladas en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, las minas, graveras, canteras y demás, y esto tiene su normativa específica, y como tiene su normativa específica, aquí, en estas actividades, no aplica la 689, aquí aplica la ITC 2002. ¿Y qué es lo que nos dice la ITC 2002 en cuanto a los tiempos de medición? Pues nos dice básicamente lo mismo con alguna puntualización. Nos dice, las mediciones tienen que ser representativas. Perfecto, ya lo sabemos, tienen que ser representativas. Mediciones personales. Esto nos lo dice también la 689. Nos tenemos que olvidar de las mediciones en un punto fijo, dejamos la bomba ahí porque es donde pasa la mayor parte del tiempo del trabajador. No, hay que colocarle el equipo al trabajador, porque a lo mejor de esas 6 horas hay 1 hora o media hora que el trabajador accede a determinado punto y tiene unas exposiciones muy elevadas. Y si dejamos el equipo en un punto fijo, eso se hace mucho, por ejemplo, en el palista, por ejemplo. El palista, que está en el interior de su pala, haciendo pues el movimiento de material, y por comodidad le dejan la bomba allí y más o menos le ponen el soporte por donde está la zona de respiración del trabajador. Pero claro, es que el palista cada cierto tiempo baja a hacer alguna actividad. Y en ese periodo que baja es cuando realmente está expuesto, porque ya en la mayoría de los casos la pala viene con su aire acondicionado, con su filtración, y oye, pues ahí está muy controlado el asunto. Realmente el problema lo tienes cuando baja. Entonces, por eso las misiones tienen que ser personales. Eso nos lo recuerda la ITC, ¿vale? Y nos dice también que la analítica se tiene que hacer por espectrofotometría de infrarrojo. Eso lo veremos en la siguiente diapositiva. ¿Qué quiere decir eso? En cuanto al tiempo de muestreo, que era lo que queríamos ver, que es lo que nos decía la ITC, pues nos dice que tenemos que medir toda la jornada de trabajo. Lo mismo que la 689, ¿verdad? Tenemos que medir toda la jornada de trabajo para exposiciones variables, porque además que así lo dice la guía del Instituto Nacional de Silicosis, que los trabajos
de minas, graveras y canteras, la mayoría de los trabajos son heterogéneos. Por tanto, hay que medir toda la jornada para evitar dar un resultado por debajo de lo que está expuesto el trabajador. Y la guía que ha sacado el Instituto Nacional de Silicosis, pues también hace la misma apreciación de que, oye, lo puedes reducir hasta el 80%, pero asegurándote que ese tiempo que no mide realiza unas tareas que son similares a las que has realizado durante el tiempo de medición, para dar un resultado que es representativo. Bien. Y también la ITC, lo digo por si realizáis o hacéis mediciones en graveras, canteras y demás, nos dice la ITC de Minas que el equipamiento que se utiliza, es decir, esa bomba, ese ciclón que se utiliza para coger la fracción respirable, ese equipamiento tiene que ser un equipamiento que cuente con un certificado de conformidad expedido por laboratorios acreditados. No se puede utilizar cualquier equipamiento. Y de hecho, estamos teniendo requerimientos de la inspección por ese motivo en concreto. Oye, ¿se están haciendo las mediciones de acuerdo con el equipamiento que te exige la ITC correspondiente? Esos certificados lo que te garantiza es que esa bomba que se utiliza, pues te garantiza que funcione mínimo durante 8 horas, te garantiza que tiene un ajuste automático del caudal, porque la bomba, claro, conforme va trabajando, el filtro se va colmatando de polvo, tiene más pérdida de carga, entonces la bomba tiene que reajustar su potencia para mantener el caudal fijo. Pues este certificado te garantiza todo eso y bastante más. ¿Vale? Bien, y ya nos vamos al último fuente de error importante, la analítica. Tenemos dos analíticas fundamentales cuando tomamos muestras de sílice. Una es la espectrofotometría por infrarrojo y otra es la difracción de rayos X. Son los dos métodos que se utilizan. ¿Vale? Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Aquí he puesto las ventajas e inconvenientes de cada uno. Infrarrojo, pues un método no destructivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo cojo el filtro y lo analizo por espectrofotometría de infrarrojo y después quiero hacer otra analítica de ese filtro mediante difracción de rayos X, lo puedo hacer perfectamente. Un ensayo que no es destructivo. Ese mismo filtro lo puedo utilizar para difracción de rayos X. ¿Vale? Cosa que con difracción de rayos X no ocurre. Si yo le digo al laboratorio, házmelo por difracción de rayos X, ya perdiste el filtro. No le puedes decir y decirle, házmelo ahora por infrarrojo. No, ya lo perdiste. Infrarrojo tiene mayor sensibilidad. Por tanto, requerir menos volumen de muestreo. ¿Qué quiere decir esto? Que con menos volumen que nosotros tomemos, esta técnica, la de infrarrojo, va a ser capaz de darme un valor más bajo de contaminante en el soporte. ¿De acuerdo? De manera que para niveles de concentración bajo, pues la infrarrojo es preferible a la difracción de rayos X. Después, más económico, el infrarrojo que la difracción de rayos X. Esta es una técnica muy cara y necesita un personal con bastante mayor cualificación. Y por último, infrarrojo tiene más interferencias, pero muchas de esas interferencias se pueden corregir en el laboratorio. Por ejemplo, si tenemos interferencias por carbonatos que absorben en la misma longitud de onda que la sílice en infrarrojo, pues si se hace un tratamiento ácido de la muestra, oye, pues te limpia los carbonatos. O por ejemplo, si tienes algunos silicatos como la kaolinita y demás, con un tratamiento térmico, una calcinación, también los puede eliminar. Es decir, muchas de estas interferencias se pueden resolver en infrarrojo. En cambio, en difracción de rayos X, hay una interferencia que no resuelve infrarrojos y que, por tanto, si tenemos esa posible interferencia, sí o sí tendremos que hacerlo por difracción de rayos X. ¿Y cuál es esa interferencia que no resuelve infrarrojos? Pues cuando tenemos presencia simultánea de distintos polimorfos de sílice cristalina, es decir, el cuarzo y la cristobalita, presente en los compactados de cuarzo o las piedras artificiales, como la llamabas, ¿verdad? Se puso de manifiesto en la diapositiva que puso Antonio, que cuando cogemos un compactado de cuarzo, además de que su porcentaje de sílice es mucho mayor que lo de las piedras naturales, muchísimo mayor, dentro de la composición de esas sílices
De esos compactados de cuarzo, se llaman compactados de cuarzo, pero se tendría que llamar compactados de polimorfos de sílice, porque tenemos cuarzo y cristobalita, y en determinados casos la cristobalita está muy por encima del cuarzo. En otros casos no, ¿vale? Pero existe una composición variada de cuarzo y cristobalita. Y como tenemos cuarzo y cristobalita, no se puede hacer por infrarrojos, porque absorben en la misma longitud de onda y no hay manera de eliminar esa interferencia. Ahí las mediciones hay que hacerlas, sí o sí, por difracción de rayos X, que recordar, tiene menor sensibilidad. Y como tiene menor sensibilidad, tenemos que coger mayor volumen de muestra. Porque si no, si nos da un valor por debajo del límite de cuantificación, cuando vayamos a hacer los cálculos, vamos a llegar a una conclusión de que no se puede concluir, porque no se puede decir que el índice de exposición o el valor al que está expuesto el trabajador queda muy por debajo del valor de referencia. ¿Vale? Para eso, cuando se hacen las mediciones y se va a determinar por difracción de rayos X, como necesitan mayor volumen, pues se cogen selectores de partículas, como hemos visto al principio, que trabajen a un caudal mayor, que vayan a 10 litros por minuto, por ejemplo, de manera que si vas a realizar una medición de 300 minutos, vas a coger 3.000 litros, que es un volumen más que suficiente para poder dar un resultado con garantía. ¿De acuerdo? Bueno, pues básicamente estos son los 3 errores que en esta media horita que teníamos para... son muchos más los que nos podemos encontrar. Es que factores que controlen las mediciones de higiene son muchísimos. Y cuanto más factores tengamos, pues lógicamente más posibilidades de meter la pata que tenemos, ¿no? Pero estos son quizás de los 3 que con mayor recurrencia nos estamos encontrando. ¿De acuerdo? Así que, pues, nada, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya servido.